Hola hermano, os saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gozo el poder compartir realmente este importante tema acerca de discipulado contigo a la distancia. Y es para mí realmente un gran desafío, ¿no? El poder responder a vuestras preguntas. Adelante. Bueno, mi ministerio es de discipulado y enseñanza, ¿verdad? Yo trabajo con un equipo, ¿no? Nuestro ministerio, primeramente, es la zona de bienvenida, está dirigido a nuevos creyentes, ¿vale? Tenemos que enseñarles a ellos, los nuevos creyentes, en sus primeros pasos, ¿verdad? De su vida cristiana, enseñarles a caminar. Y damos dos cursos realmente, verdades fundamentales, que es la doctrina básica para todo el nuevo creyente, y también eclesiología, mi compromiso con la iglesia, ¿no? El lugar de él en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. También una de las cosas muy importantes que cabe destacar es que este equipo, o estos equipos, porque son dos, ¿no? En la zona de bienvenida y también en la zona de mujeres, la enseñanza, pero también el discipulado con las mujeres. Trabajamos en grupos pequeños. Bien, para poder entender lo que es el discipulado, tenemos que saber qué es un discípulo. Un discípulo es un alumno, un aprendiz. Y realmente da la idea de estar al lado de él, ¿vale? De estar al lado de él, para enseñarle a caminar, para enseñarle a alimentarse espiritualmente. Es interesante que el Señor Jesús llamó discípulos a sus seguidores, ¿verdad? Se nombra 200 veces en los evangelios la palabra discípulo y 30 veces en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que realmente es algo muy importante, primeramente porque es un mandamiento de Dios, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas como yo os he mandado. Entonces el Señor Jesús aquí nos está encargando, nos está dando un mandamiento para ponerlo en práctica. Y la iglesia no debe de perder esta visión de lo que es el discipulado, ¿no? De un discípulo, de un aprendiz, ¿no? De ayudarlo, de guiarlo, de capacitarlo, de entrenarlo, ¿no? Para que aprenda él luego, a su vez, a multiplicarse, a reproducirse. Me gustaría leer lo que dice en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 2. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, dice, para que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí estamos viendo que realmente hay una multiplicación. Primeramente hay un encargo de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Hay un encargo. Nos encarga que busquemos a esos hombres fieles. Jesús tuvo una visión muy clara, ¿no? De lo que veía en sus discípulos. Voy a poner el ejemplo de Simón Pedro, ¿no? Le dijo: tú eres Simón Pedro, ¿no? Y tú serás una roca. Él era una piedrecita, ¿verdad? Pero Jesús veía un gran potencial en él y lo iba a hacer una roca, que fuera una roca, ¿no? Así es como nosotros debemos orar, ¿no? Y pedir a Dios que nos guíe cómo y a quién debemos dedicar ese tiempo de lo que es el discipulado, ¿no? Si queremos capacitar, entrenar a alguien para la obra del ministerio. Pero a su vez aquí, como dice, ¿no? También que estas personas sean una ayuda para enseñar a otros también. Entonces habla de multiplicación, ¿verdad? Habla de una multiplicación de uno a otro. Y ese es el encargo, es de transmitir a esos hombres fieles,
¿verdad? Para que a su vez enseñen también a otros y haya multiplicación. Gracias a Dios por este ministerio que es el discipulado, ¿verdad? Porque esto es lo que ayuda a crecer a las personas en su vida cristiana. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, realmente me compartieron el Evangelio, yo lo recibí, ¿no? Mi padre espiritual, el pastor Ricardo Ábalos, lo recibí. Recibí la obra de Jesucristo en mi corazón, la creí, ¿no? Confesé mis pecados, pedí perdón, me arrepentí y fui hecha una nueva criatura, ¿verdad? Pero allí no terminó. Hubo una persona que me regaló un evangelio de Juan, fue Noemí Ayón, ¿no? De Román, ella fue la esposa del pastor Marco Román. Ella me visitaba cada semana. Cuando me dio ese evangelio, cómo debía leerlo, me enseñó a orar, ¿verdad? Luego de allí pasé a tomar un curso que era justamente verdades fundamentales. Me lo enseñó el pastor Ricardo Ábalos. Me bauticé y justamente en ese tiempo quería saber dónde Dios me quería usar, ¿verdad? Tuve la ayuda de una hermana que me discipuló cómo enseñar a los niños, que es Sara Cortázar, ¿no? La esposa del pastor Javier Cortázar. En ese entonces ella me enseñó cómo debía enseñar. Entonces, todas estas personas realmente ayudaron a mí a crecer, ¿no? Y si soy lo que soy, es por mi relación con Dios, pero también por tener como ejemplo a todas estas personas en mi vida cristiana, que me ayudaron a caminar, a crecer. Eso es el discipulado. Bien, cuando termina esto, ¿no? La palabra de Dios dice que empezó la obra en nosotros, ¿no? Realmente la concluirá hasta el día de Jesucristo. Yo sigo siendo discípula, no he dejado de ser discípula. Yo sigo creciendo, ¿verdad? Yo sigo madurando en el camino del Señor. Aunque, claro, estoy entrenando también a otros. Pero es muy importante entender esto, que si tú eres una seguidora o seguidor de Jesucristo, realmente tú eres un discípulo. Bien, para mí realmente no hay tal cosa como etapas, ¿verdad? Yo lo llamaría más un proceso de crecimiento, ¿ya? Un proceso de crecimiento que lo podemos entender como las etapas que tiene una persona en su vida. Por ejemplo, desde que nace y pasa a ser niño, ¿verdad? Esa es una etapa, la niñez. Luego viene la adolescencia y juventud. Luego viene la etapa de ser adulto, de ser una persona madura, capaz, cabal. Eso es lo que realmente es el discipulado. Estamos en este proceso de crecimiento, ¿verdad? Estamos en este proceso de crecimiento. ¿Cómo puedo saber en qué etapa estoy? Uno de los ejemplos que me gusta mucho es que Pedro decía, ¿no? Nosotros los creyentes, nos decía esto, que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, ¿no? Esa leche espiritual me ayuda a mí a crecer. La palabra de Dios me ayuda a mí a crecer, te ayuda a ti a crecer. Pero muchas veces nos quedamos como niños, no seguimos desarrollándonos, ¿no? No seguimos ese proceso normal que hay en la vida, ¿no? Y nos quedamos en esa etapa. Y eso se refiere Pablo justamente a algunos de los corintios que estaban en esa etapa que no querían crecer o realmente no ponían de su parte para seguir creciendo. Eso está en 1 Corintios 3 y lo quiero leer. Primera de Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, el vianda es el alimento sólido, ¿verdad? Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso es lo que pasaba con algunos de los corintios. No habían crecido, seguían no en la etapa realmente ya de madurez, sino de niños. Habían quedado algunos allí, ¿no? Y no querían, se rebelaban realmente ante Dios. Lo que Dios quería, ese proceso de crecimiento en su vida. Ellos se rebelaban, ¿no? No querían y andaban en celos, en disensiones, ¿no? Entonces aquí Pablo prácticamente los exhorta, los anima, ¿no? A seguir realmente creciendo en ese proceso de crecimiento, que no se queden ahí, los reprende, les llama la atención para que sigan creciendo. Bueno, ¿cómo puedes identificar en qué etapa estás? En Hebreos se nos dice muy claramente que no debemos seguir en esos rudimentos, ¿verdad? En esos rudimentos del mundo. Yo voy a buscar Hebreos 5, aquí lo tengo, y lo vamos a leer, si me podéis acompañar, ¿vale? Bien, dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, las viandas. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces, eso es el propósito de Dios, que nosotros realmente seamos maduros, seamos cabales, capaces, que nos sepamos conducir, que discernamos realmente lo que es correcto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a los valores del mundo, sino aquí está hablando de acuerdo a los valores espirituales, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, allí sabemos realmente en qué etapa estamos. Si yo todavía no muestro, porque el fruto realmente está en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo mora en cada creyente, pero realmente no practicamos ese fruto que ya tenemos, de esas características que es el amor, la paz, ¿no? La benignidad, la bondad, la paciencia, la fe, la mansedumbre, ¿no? La templanza. Bueno, no practicamos esto, la fe. ¿Cuál realmente debe ser nuestra meta, ¿no? La meta realmente de todo discípulo debe de ser de llegar a ser semejantes a Cristo, porque eso es lo que se ha prometido Jesucristo, presentarnos perfectos, ¿no? Ante su gloria. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros, el transformarnos de día a día, ¿no? Para eso están entonces cada uno de nosotros como discipuladores, porque ese es un mandamiento de Dios, que tenemos que tomar, ¿no? Esto que nos ha dado el Señor de reproducción, de reproducirnos, de entrenar a otros para que a su vez entrenen a otros, ¿vale? Bueno, ¿cómo debe ser un discípulo? Realmente Dios, primeramente, nos ha dado su palabra y debemos realmente tener ese amor por Dios, esa pasión por Dios. Es importante amar a Dios y amar su palabra para aprenderla y poder enseñar también a otros a saber conducirse en su vida cristiana diaria. También es importante ese amor por el prójimo. Es muy importante que tengamos amor a nuestro prójimo, a nuestro próximo, ¿no? A nuestros hermanos, también a las personas que no conocen aún al Señor, para llevarles el Evangelio, para hacerles discípulos del Señor. Eso es otra parte muy importante para ser seguidor de Cristo. También tener ese corazón servicial, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es un ejemplo para nosotros, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para ser discípulos. Por otra parte, también es estar dispuesto
a sufrir penalidades, estar dispuesto a renunciar, ¿verdad? Es lo que nos dice en la palabra de Dios, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es también otra parte muy importante para ser discípulo del Señor y poder enseñar a otros. Y también nos dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón de toda amargura, de chismes, de todo enojo, ¿verdad? Entonces tenemos que madurar también emocionalmente, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Es lo que nos pide. Ahora, bien, ¿cómo hacer un discípulo? Bueno, primeramente tenemos que orar por personas, que Dios nos guíe, personas para poder discipular. Es muy importante ponerla en manos del Señor, que el Señor nos dé visión, ¿verdad? Que nos dé esa visión que Él tuvo para ver en Pedro realmente un potencial, ¿no? Entonces, oremos por esto, para que el Señor nos ayude y nos guíe. También es importante ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo para ellos, porque ellos van a ver en nosotros, como veían en Pablo. Por ejemplo, Pablo le decía esto a Timoteo, ¿no? Eso está también en Segunda de Timoteo, si lo buscamos, me acompañan a buscarlo, Segunda de Timoteo, el versículo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, ¿no? Había visto Timoteo realmente en Pablo. Es todo esto, ¿no? Porque había estado con él al lado de Pablo, ¿no? Pablo lo había estado discipulando. Tanto es así que aunque Pablo no lo guió a los pies de Cristo, sino fue su madre, ¿no? Eunice y su abuela Loida, que le enseñaron desde la niñez las Sagradas Escrituras. Él era ya creyente cuando lo conoció Pablo, pero fue discípulo de él, ¿no? Para la obra del ministerio. Él lo preparó para la obra del ministerio. Y aquí vemos que se condujo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, enseñándole con su ejemplo, ¿no? En su propia vida a este discípulo, Timoteo. Eso es lo que Dios también quiere hacer en nosotros, ¿no? Que seamos ese ejemplo para que ellos puedan seguir, un modelo a seguir, como Pablo decía, imitadme a mí, ¿no? Que Dios nos ayude realmente en esta labor. Por otra parte, también es importante estar al lado de la persona. Ahora, ¿cómo podemos estar al lado de si vemos cómo ha cambiado realmente por la pandemia? Todo esto, ¿verdad? Ya el discipulado tiene que ser contigo a la distancia. Esa es nuestra realidad que estamos viviendo ahora, contigo a la distancia. Así que eso luego lo veremos, pero se puede hacer ese discipulado, ¿no? De estar al lado con una llamada por teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Podemos orar juntos, aprender un versículo. Puedo con una videollamada enseñarle a hacer un devocional, preguntarle cómo está, cómo va su relación con su familia, en su trabajo. Bueno, es parte de lo que es el discipulado, realmente estar al lado de esa persona, ¿no? Y aunque hay un distanciamiento, hermanos, realmente hay un distanciamiento físico actualmente, no hay un distanciamiento social, no, realmente no hay ese distanciamiento social. El Señor dice que crecía, ¿verdad? En sabiduría, en el intelecto, por ejemplo, ¿no? En estatura, ¿verdad? Físicamente. También dice que crecía en gracia para con Dios, ¿no? En lo espiritual. Y también para con los hombres, en lo social. Así debemos de tomar al hombre entero, realmente al hombre entero, para poder hacer un discípulo en todas las áreas de su vida y dar ese énfasis en esas esferas, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos, como es que necesitamos la enseñanza, necesitamos ser entrenados y también que nos edifiquemos mutuamente, porque para eso es el cuerpo de Cristo, para eso es la iglesia, que nos edifiquemos. Entonces es parte también de un discipulador para discipular a un discípulo.
sí se puede hacer acompañamiento en este tiempo. Miren lo que dice en Efesios 4:4. Un espíritu, un cuerpo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos uno en el Espíritu, somos un cuerpo unidos por ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice que está en nosotros, es lo que nos dice este pasaje. Dios está en nosotros. Y a pesar de que hay este distanciamiento físico, no tenemos un distanciamiento social. Podemos reunirnos a través de estos nuevos medios que hay de comunicación, como es el Zoom, por ejemplo, o en el mismo WhatsApp tiene allí para formar o hacer un grupo, ¿verdad? De 4 personas. Podemos tener un grupo de 4 personas y estudiar. Yo lo hago. Yo tengo verdades fundamentales a través de videollamada en un grupo por WhatsApp. También tengo las clases de eclesiología a través de ese medio de WhatsApp. Bueno, aparte tengo los grupos pequeños de mujeres, ¿verdad? En lo que es Skype. Llevo mi ministerio a través de este medio. Pueden haber 8 personas. Tengo el estudio con este grupo de mujeres, diferentes grupos. Tenemos algunos en la mañana, otros por la tarde. Pero uso este medio también para mis reuniones del equipo pastoral, por ejemplo. Nos reunimos por Zoom. O para el culto de oración, a veces es por Zoom. O a veces lo hacen por YouTube en línea, ¿verdad? Entonces sí puede haber acompañamiento. Claro que tenemos limitaciones, pero continuemos la misión. Hagamos discipulados a través de estos medios. Y aún si no tuvieras, en el caso que no tuvieras el celular que es de última generación, ¿verdad? O quizás no tengas wifi en casa, también puede ser de esta manera, ¿no? Que no tienes, pues por teléfono, ya sea a través de un celular o a través de una llamada por teléfono fijo. Puedes llamar, preguntar cómo está la persona, qué tal está, cómo le va, cómo va en su vida diaria, ¿verdad? Si hay problemas, si está pasando pruebas, orar juntos, ¿no? A través de este medio de comunicación. Yo les animo a usar estos medios que ahora tenemos. Realmente son muy útiles y puedes usarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, para evangelismo, ¿no? Si tú quieres enseñar a tu discípulo cómo evangelizar, ¿no? Algún pariente de ellos, pueden tener esa reunión por videollamada. Y puedes presentar el evangelio, enseñarle cómo lo haces, ¿verdad? Es una forma de discipular. Pueden memorizar versículos bíblicos, que sería algo bueno también para que aprendiese a memorizar los versículos de la palabra de Dios, que es como la espada, y le ayudaría en un momento de tentación, en algún momento de prueba. El Espíritu Santo lo revelaría en ese momento para animar, para consolar. Yo te animo a tener este trabajo de discipulado por estos medios. Que la pandemia y esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, porque esto está pasando en todo el mundo, no nos limite a continuar la misión que Dios nos ha encomendado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Lo podemos hacer, hermanos. Yo les animo realmente a hacerlo, a no desanimarse, ¿no? En medio de lo que estamos viviendo. No poner la mira en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Dios te quiere usar como instrumento, que seas un canal de bendición a ti y a mí. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Sí,
el desafío que tenemos, el desafío que se nos presenta. Realmente es un desafío grande. Nosotros como iglesia tenemos realmente la misión de llevar el Evangelio a toda nación, hasta lo último de la tierra. Lo podemos lograr. Yo aquí en España, donde el Señor me ha puesto, tú allí en Lima, en Perú, o donde Dios luego más adelante te lleve. Pero puedes cumplir esta misión de discipulado, este mandamiento que el Señor nos ha encargado, ¿no? Encarga esto a hombres fieles para que a su vez enseñen, ¿no? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que nos ha dejado el Señor. Y te animo realmente a hacer esta misión, seguir esta misión que el Señor nos ha dejado en medio de toda esta situación que vivimos. No nos desanimemos, iglesia, sigamos adelante, somos más que victoriosos por aquel que nos amó. En medio de todo lo que estamos viviendo, podemos cumplir la misión que ha sido encomendada a cada uno de nosotros, de hacer discípulos. Quiero que en este momento me acompañes en oración para poder despedir este tiempo. Amado Padre, gracias por el privilegio de poder servirte. Te pido, te ruego, Señor, por tu iglesia allí en Lima, Perú, nuestra amada iglesia en Miraflores. Padre, que tú ayudes a cada hermano a tener la conciencia de lo que tú quieres para ellos en este tiempo, de seguir, Señor, la misión que nos ha comendado. Que sigamos propagando el Evangelio, Señor, a través de estos medios. Que cumplamos, Señor, la misión de preparar, de entrenar personas, discipular personas, para que a su vez también haya esa multiplicación, ese crecimiento. Señor, ayúdanos, danos sabiduría de cómo hacerlo en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Señor, queremos honrarte. Aquí nos tienes, Señor, heme aquí, dispuestos a servirte. Gracias, Padre, gracias por lo que vas a hacer en tu iglesia allá en Perú. Gracias por lo que también vas a hacer aquí en España y estás haciendo tanto allá como aquí, Señor. Gracias porque somos uno en espíritu y eso no nos para, Dios mío, no nos para. Nada nos puede realmente separar de tu amor, nada nos puede separar de tus propósitos, Señor, y queremos cumplirlos, Señor, hasta lo último de la tierra. Continuar la misión que tú nos has encomendado. Dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo. Yo muchas veces pienso, ¿no?, que si estás aquí ahora escuchando este tema que hemos tocado, discipulando contigo a la distancia, ¿no?, es porque realmente Dios está poniendo en tu corazón este sentir de poder participar, ¿no?, en el crecimiento, en la madurez del cuerpo de Cristo. Así que tanto tú y yo somos discípulos. Continuemos esta misión que Dios nos ha encomendado. Un beso y un fuerte abrazo a cada uno de vosotros, hermanos. Gracias. Adiós.